Buenas noches, Marisol. Cállate, Marisol. No, ¿por qué se peleaban? Buenas noches a quien sea que está escuchando esto. Somos aquí en el pequeño podcast improvisado de Bosque Secreto. Vamos a hablar un poco sobre la reforma agraria, dándole una pequeña introducción al tema. Soy Alonso, estoy acompañado de Marisol, Jimena, Sol, Pablo y Denzel. Y como ya mencioné, vamos a hablar un poco de este tema. Dando introducción, ¿qué podemos decir de la reforma agraria? La reforma agraria fue un proceso que se dio durante los finales de los años 60 aquí en nuestro Perú, después de un cierto grado de irregularidad política. Tenemos establecido un golpe de estado durante el año 1967 a manos de Juan Velasco Alvarado con fuerzas militares para destituir a Fernando Belaúnde Terry. Se sabe que este último intentó aplicar el concepto de la reforma agraria de manera legislativa durante el ingreso, desde su ingreso al poder en el año 1963. Sin embargo, tenemos algo aquí en lista. Lo que sucede es de que justamente en esta época, dos partidos, tanto el UNO como el APRA, se estaban disputando el poder legislativo dentro del Congreso, razones por las cuales muchas leyes no se dieron a conocer, no se pudieron expresar o no se pudieron ejecutar correctamente. Esto se derramó el vaso, se podría decir, de la población, del colectivo social, frente a la pérdida de la página 11 de una lista de leyes que explicaba todo el proceso y los requerimientos para poder aplicar la reforma agraria. Razón por la cual Fernando Belaúnde Terry es destituido y sabemos que Juan Velasco Alvarado finalmente logra aplicar la reforma agraria durante el año 1969. Pero ahora mismo yo no les puedo decir de qué se basa la reforma agraria o su concepto. Sí, para eso tengo a mis compañeros, así que algunos de ustedes, por favor. ¿Qué es la reforma agraria? Yo puedo agregar... No. Sí. Ay, ya. Bueno, pues agregando, Alonso, en términos simples, pues la reforma agraria como concepto es un conjunto que engloba medidas tanto políticas, económicas, sociales y legislativas. Esto con el fin de modificar la estructura de la propiedad y producción de la tierra en un lugar determinado. Las reformas agrarias buscan solucionar dos problemas principales, los cuales son la concentración de la propiedad de la tierra en pocos dueños y la baja productividad agrícola que muchas veces se tiene gracias al no empleo de tecnologías o especulación con los precios de la tierra, lo cual impide un uso productivo de este mismo. Tenemos una declaración importante durante estos sucesos, fue que por boca del mismo Juan Velasco Alvarado, este último declara que el problema del campesino es el problema de la tierra, razón por la cual su opresión frente a sus hacendados estaba siendo lo que dañaba la producción, pero posteriormente sabríamos que no necesariamente ese es el caso. Así que para eso, ¿alguno de ustedes más quiere aportar algo? El 24 de julio del 69 es donde el campesino se volvió libre debido a que el golpe de estado que dio Velasco al gobierno de Fernando Belaúnde Terry fue porque él quería implementar la reforma agraria, pero no le salió bien, no cumplió con las expectativas de los pobladores y tuvo un problema anterior con el petróleo, por lo que la página 11 fue la gota que rebalsó el vaso, debido a que esta página contenía los datos si no me equivoco, eran precios, el dinero que se gastó en ciertas gestiones que tuvo el Estado, pero eso solo provocó desborde colectivo, claro, problemas dentro del colectivo, exacto, un total conflicto entre la misma sociedad. Sabemos que en esta época, justamente detrás de toda la irregularidad política, había inconformidad dentro de la población. Podemos destacar este aspecto de justamente lo que sucede durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Dentro de su intento de aplicar las leyes, no se ejecutaron de la manera correcta. Tenemos un poco más de registro. ¿Quién más me puede ayudar aquí? Pues algunas de las causas que, para llevar esta reforma agraria era de que desde los inicios del siglo XX se venía planteando esta necesidad de una transformación profunda de la situación económica y social del campo. Por eso se quería generar una nueva estructura agraria. Y pues en 1963 el gobierno de dos generales que eran Pérez Godoy y Linden López, que ahí promulgaron la denominada ley de bases para la reforma agraria. Y de ahí recién entró
Fernando de Belaúnde el 21 de mayo del 64 con esta ley de reforma agraria que, como dijo mi compañera Sol, pues no salió como él quería. Sabemos Yo creo que algo que deberíamos recalcar sería que la propiedad de la tierra era considerada el aspecto principal en términos de distribución de la riqueza y derechos políticos en esa época. Es cierto. Sabemos que justamente entregar las tierras a los campesinos posteriormente causó diversas irregularidades. No podría decirles a ciencia cierta si puedo declarar que se causa la mala implementación o la mala ejecución del proyecto o de la propuesta de la reforma agraria, pero sabemos que a día de hoy incluso hay sistemas que siguen este mismo concepto y lo desarrollan de mejor manera. Podemos saber como que distintas causas de esto. A ver, cuéntame, ¿qué hay más de específicamente este aspecto? Bueno, hay varias maneras en las que la reforma agraria no se aplicó muy bien, y la primera de estas es que la gran mayoría de beneficiarios no eran propietarios individuales, sino que eran cooperativas agrarias conformadas por varios campesinos o pues trabajadores. Ahora, el problema es que esta tipo de característica colectiva de tipo de los propietarios distorsionó bastante lo que es la entrega de las tierras, de las propiedades, y además dificultó bastante la toma de decisiones. Otra cosa de la que quería hablar es que algo que hizo que las tierras llegaran a ser mucho menos productivas es que se infló la tierra agrícola. ¿A qué me refiero con esto? Que añadieron a lo que se consideraba tierra agrícola a lo que son, por ejemplo, pastos naturales o tierras infértiles, y eso bajó bastante lo que es la productividad. Claro, subir, como quiere decir, o sea, igual que en el concepto de la inflación monetaria, subir toda la cantidad de esto en el registro disminuiría su valor y también generaría inestabilidad económica. Finalmente sabemos que pues terminó teniendo graves consecuencias, más que nada porque incluso a día de hoy muchas personas no saben declarar, personas que tienen conocimiento del tema no saben declarar si este proceso fue efectivo o fue algo innecesario que solamente causó problemas, ya que podemos destacar tantos aspectos positivos como negativos, pero sabemos que a día de hoy la calidad... Claro, es un debate constante, sabemos que se da constantemente el debate de saber si se aplicó bien, si se aplicó mal, si era... Exacto, si era o no era necesario. ¿Mm? Es que el otro día vi que habían hecho un tipo de entrevista a Van der Ploeg, que es un ingeniero agrónomo especializado en temas de sociología y economía en países en desarrollo, que parte de esa investigación se basó en la reforma agraria que se dio en el Perú, porque no solo se dio acá, se dio en la mayor parte de Latinoamérica en ese tiempo, por lo que él afirma, como hemos querido llegar a una conclusión nosotros, de que se ha dado un mal manejo, que tuvo múltiples contradicciones, y además que en la realidad sí era necesaria e importante que se dé una buena reforma en el Perú, pero simplemente fue distinto a lo que se propuso inicialmente. No cumplieron las expectativas, claro, no cumplieron con las expectativas, con lo que ellos mismos propusieron. Justamente Denzel el otro día había hablado de algo que era justamente lo que mencionas, el hecho de que la reforma agraria, el concepto de reforma agraria se aplicó, no estoy seguro si antes o después, creo que incluso antes en distintos países de Latinoamérica, países en vías de desarrollo en la actualidad, pero se aplicó de formas distintas. A ver si Denzel me puede ayudar con esto. Justamente habías mencionado algo respecto a cómo funcionaba. ¿Cómo es que lo aplicaron ellos? ¿Qué lo diferencia de cómo lo aplicamos nosotros? Porque para ellos sí fue efectivo. Claro. Lo que se más se puede resaltar es de que la reforma no fue impuesta, sino que fue una iniciativa propia de quienes vienen a ser los dueños de los latifundios. Claro. Entonces, ¿cómo se llama? En este caso fue lo contrario, de que se les obligó y se les quitó, se expropió la tierra a los dueños, y se repartió entre la clase trabajadora, los que trabajaban la tierra, porque como mencionaron, se tenía la teoría de los 7 ensayos de la realidad peruana, de que una vez de que el indio, el campesinado, la clase cobriza era dueño de la tierra, sería productiva, sería feliz, o sea, sería realizada. Y como bien dijiste, pero creo que se puede cambiar o modificar, es de que
en cuanto a la reforma agraria no es como que no hay una posición sólida, sino totalmente lo contrario, es bastante Fluctuante, es bastante. hay pocos matices, Claro. son pocos matices, porque son velasquistas o si no son, ¿cómo se llama? Usualmente libertarios o gente de clase alta de que se le quitaron las tierras y simplemente es como que, Velasco es como que Lo un odian. comunista de que Sí. la tierra de mi abuelito. Exacto, Ajá. exacto, claro. Eh, Es justamente esta diferencia, esta dualidad entre ideologías, pensamientos, perspectivas más que nada. Podemos hablar que hay una gran variedad de perspectivas, como mencionas. Podríamos hablar desde la perspectiva de a quien se le quitaron las tierras como de las personas a las que se las dieron. E incluso si vemos de lados, se podríamos sacar tanto de lados. O sea, podemos variar en lo negativo y positivo que trajo esto. Las consecuencias que hasta día de hoy terminan teniendo impacto en nuestra sociedad actual y en cómo es visto el concepto de la reforma agraria, termina teniendo gran impacto, no deja de tener un impacto incluso a día de hoy, ya que sabemos que la calidad de vida de los campesinos, en vez de verse mejorada, se vio complicada, se vio más bien afectada negativamente, ya que algo que me gustaría destacar es que justamente durante estos años abundaba más que en la actualidad, que digo que el tema sigue habiendo mucho de este tema en la actualidad, que es el analfabetismo justamente en estas zonas donde no alcanza a desarrollarse por completo lo que vendría a ser el urbanismo, la civilización, razón por la cual estas personas no disponían de los mejores estudios, mucho menos en esa época. Estamos hablando de los años 70, no estamos hablando de una época actual, razón por la cual, claro. Agregando a la idea de mi compañero Denzel, pues yo también quería hablar sobre ese tema, de que los campesinos realmente no tenían la capacidad para lograr manejar las tierras que les fueron dadas o sacar provecho de ellas. Además, como dijo, no fue algo que salió de ellos, sino que fue impuesto por el gobierno. Claro, probablemente incluso hablamos de... Justo también Denzel había mencionado respecto a una familia en específico que se le consideraba demasiado buena, un tipo de hacendado que les daba... ¿Cómo era? ¿Cuál era el nombre, Denzel? Latifundo Wando. ¿Cuál? Latifundo Wando. Ok, justamente aquí es donde se sabe sobre un trato que... A ver, podríamos verlo desde distintas partes, podríamos verlo como un trato muy positivo, comparándolo con el trato general que se daba a la gente, a esta población durante estas épocas, pero al mismo tiempo podríamos verlo como un trato negativo si lo comparamos con otros tipos. Pero teniendo en cuenta de la situación de esclavos de estas personas, sabemos de que había gente que se sentía cómoda, se sentía protegida o conforme en su situación, y justamente este cambio impuesto por el gobierno termina siendo totalmente... generando irregularidades, ya que como mencionas no existe en esta época conocimiento del qué hacer. Es como darle un juego, darle un cubo Rubik a un niño que realmente no sabe cómo poder armarlo, y eso solamente termina generando problemas a la larga. ¿Algo más que quieran agregar? Quizás a modo de conclusión o como idea importante, me gustaría mencionar de que si bien podemos decir de que fue buena o quizás la reforma agraria fue mala, tenemos que tener, o sea, llegar a la conclusión de que su importancia es tal de que era 100% necesaria. O sea, que igual en toda la historia del Perú, incluso antes de cómo se llama, sobre todo los velasquistas, por ejemplo, como Pilar Roca, de que la mayoría son indigenistas también, mencionan, como Héctor Béjar, de que es el único gran cambio de que se ha hecho en el Perú, en el país, y de que tiene, o sea, ha sido tal el cambio que hasta el día de hoy genera resentimiento, odio, o emociones encontradas entre distintas clases, y es por eso de que tipo esta reforma es algo que sí o sí va a pasar, algo necesario. Algo necesario. Era necesario que pasara, o sea, también nos quitó, o sea, esas clases que había entre el dueño y el que trabajaba para el dueño, ¿no? Entonces, claro, rompió esa conexión que había. Sí, podríamos... O sea, seguimos siendo, o sea, clasistas entre nosotros mismos. Claro, pero la sociedad sigue dividida de esta manera. disminuido. Sí, ha habido un grado de disminución.
sabemos que el impacto, justamente algo que buscaba la reforma agraria era generar no solamente un impacto económico, sino que también sociopolítico, más que nada en el aspecto social, porque esta gente al no tener los derechos o no ser considerada como más que esclavos, se les trataba de una manera demasiado precaria. E incluso muchos de ellos años después declaran que en sí mismos ni siquiera tenían el sentimiento de individualidad, ya que se sentían como simples peones o simples mano de En obra. conjunto para un solo fin. Claro. Ajá. Pero algo que puedo rescatar, sí, ya como dando una especie de conclusión, es que lo que dice Denzel es cierto. Estamos hablando de un cambio no solamente necesario, sino que inevitable. Si la reforma agraria no se hubiera dado con Velasco, como ya mencionó el profesor, se hubiera dado con Sendero Luminoso, hubiera tenido incluso consecuencias mucho más graves a nivel nacional. Incluso con los que se vieron involucrados, como serían los hacendados y los indígenas. Justamente estos movimientos de izquierda terminaron yendo por un lado más violento y vayan ustedes a saber cómo hubiera terminado eso. Podríamos decir que era algo inevitable, como les menciono, que independientemente de quién lo hubiera hecho, si se hubiera dado antes o después, se tenía que dar, porque es un cambio que, según yo, la libertad de la gente, la libertad de la esclavitud, yo la considero como una manifestación del desarrollo de una sociedad. Más que nada porque siento el concepto de esclavitud como un concepto anticuado, un concepto retrógrada que era necesario eliminar la restricción de la libertad de un hombre bajo este concepto, porque claro, existe la restricción de la libertad como en las cárceles, pero en la esclavitud siento que es algo retrógrada, que solamente retrasa el desarrollo social. Como ustedes dicen, genera divisiones sociales, genera aumento del clasismo. Uh-huh. Y bueno, algunas conclusiones que ustedes quieran sacar, aparte de estas, del tema. Pues creo que ya explicaste bien de que era necesaria la reforma agraria y trajo tantas consecuencias positivas como negativas. O sea, ajá. Al final de cuentas era algo que tenía que pasar y ya. Sí. Generó un antes y después, claro. Sí, te podemos hablar podemos hablar de un Perú antes y después de la reforma agraria debido a los casos, a los cambios que trajo consigo. Más bien es justamente, como mencionan, la matiz de pensamientos los que nos conflictúa al escuchar el concepto en la actualidad, como por ejemplo en las elecciones que nuestro queridísimo Pedrito Castillo quería dar lujo de tratar de aplicar una segunda reforma agraria y pues dado a los sucesos y cómo estos afectaron a nuestra sociedad, mucha gente se siente muy atacada, se siente en mucha, ¿cómo explicarlo? Miedo, quizás siente incertidumbre por lo que un suceso de esta magnitud puede ocasionar en épocas modernas. Pero bueno, creo que ya con eso podemos dar un poco de cierre a lo que viene a ser este tema, lo que es en sí la reforma agraria. ¿Qué tal la conversación? Más bien... Sí. Me parece más monólogo, pero... sí. Bueno, ya dándole cierre a esto, yo creo que ya nosotros nos despedimos. Más bien, si es que no solamente el profesor lo va a escuchar y no sé, alguien más lo escucha, gracias por haber escuchado y bueno, ojalá les haya gustado la explicación. Bye. Adiós. Despídense. Bye. Bye, bye. Chao.